Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Y antes del ritual de siempre hoy día, antes de que me olvide, porque saben que cuando uno tiene cierta edad, el alemán empieza a jorobar, el idioma y el otro alemán. En primer lugar, antes que nada, un saludo para un amigo de hace 50 años, 55 años, 57 años creo que son, sí, 57 años. Un gran abrazo, un gran saludo para mi pana, mi brother, César Febres Cordero Rosales. No, él es el papá del woke. Los padres no tienen la culpa de tener hijos descarriados, pues, ¿no? Porque mi pana, César Febres Cordero Rosales de woke, tiene lo que yo de ruso. Serafín, pim, pim. Así que ahora sí, saludado, sale carísimo. Ecco, grande abrazo. Grande abrazo, grande abrazo. Grande abrazo. Hay un ruido aquí. Amigo suyo y de mi padre. Hay un ruido que suena a Alejandro Casio Cortés y a Liz Crockett. ¿Qué abominación? ¿Qué contestaba? Era don Lautaro que le contestaba. Abominación, desconozco. Lautaro no era un indígena chileno, mapuche, junto con Caupolicán. Si yo nunca he hablado con él. Caupolicán Ochoa era abogado de Correa, pues, ¿no? Sí, pero no era un indígena chileno. No, pues. Los dejo con Rodolfo, ¿eh? No se pierdan el programa de hoy. Sí, no, gracias, gusto de verlo. The Woke se va por la puerta, porque si no, imagínense, no se va. Pues, no. Ahora sí, muy buenos días a todos quienes nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 en las provincias de Satélite y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, Instagram, Telegram, TikTok y todos los demás habidos por haber. Está con nosotros el abogado Gonzalo Ortega, defensor del pueblo de Guayas, dicen por allí, ¿no? Gonzalo, buenos días, ¿cómo está? ¿Aló? Parece que Rodolfo, no. Ahora estoy, sí. Perdón. Ya estamos. Buenos días, buongiorno. A ver, Buenos días, un gusto. cuénteme en qué quedó lo del agua, lo de Amagua, mejor dicho. Bien, nosotros cumplimos con nuestro derecho y rol de defender un servicio público de calidad y de servicio continuo del agua potable, con lo cual, mediante sentencia, el juez declaró la vulneración a este derecho a contar con un servicio público de calidad y continuo. ¿Ya? Sin embargo, no dispuso ninguna de las medidas de reparación que nosotros solicitamos, con lo cual hemos presentado una apelación a esa sentencia. Pero perdóneme, pero esa sentencia es ridícula. O sea, ustedes no están dando el servicio que se supone que tienen que dar y por el que cobran. Pero hasta ahí nomás. Oiga, ¿qué le pasó al juez? Y quedó totalmente demostrado en esa audiencia, donde fueron casi todas las ciudadelas del sector de la Aurora, mediante sus escritos de amicus curiae, ¿Ya? adicionalmente de la intervención pues, de la Defensoría del Pueblo, en la afectación que han tenido durante mucho tiempo con respecto al servicio público que reciben. Lamentablemente, no sucedió lo mismo con la intervención de la empresa pública municipal de Daule, que básicamente pues, justificó aquellos problemas que presenta el servicio público que presta la empresa Magua, indicando que obedecen a razones de fuerza mayor, situación que también quedó totalmente desvirtuada en el plano jurídico y que, sin perjuicio que nosotros solicitamos un peritaje externo al que presentó Amagua, el juez validó esos argumentos y sostuvo que lo que ha sucedido pues obedece también a razones de fuerza mayor. Pero perdón, abogado, a ver, en la Facultad de Jurisprudencia le enseñan a uno qué es force majeure o act of God, fuerza mayor. Fuerza mayor no es que se me dañó la tubería, pues no me joda. Yes. No. Fuerza mayor es otra cosa. Fuerza mayor es, vino un terremoto, un temblor muy fuerte y me partió la tubería. Yo no puedo pelear contra el terremoto. Pero a ver... Totalmente. De hecho, fue ejemplificado así en nuestra intervención, diciendo, aquí no ha caído ningún rayo, aquí no ha habido ningún terremoto, aquí no ha habido un desastre natural.
imprevisto que no se puede resistir. Y todo lo que argumentó más bien eran aseveraciones que ratificaban lo que nosotros decimos. Aquí son temas ¿Y técnicos entonces? que deben ser abordados con suficiente esfuerzo técnico para superarlo, pero que de ninguna manera se puede permitir que la ciudadanía quede sin el servicio de agua potable. Por eso hemos presentado esta apelación ¿Ya? para que una sala de Sí. la Corte Provincial del Guayas nos conceda las medidas de reparación, porque no puede haber una declaratoria de vulneración de derechos sin la consecuente reparación. Eso es algo que vamos a seguir nosotros en la pelea. Sin embargo, pues ya la empresa Magua está dentro del plazo que tiene que cumplir con lo dispuesto por el juez, que es la presentación de un plan de contingencia elaborado en conjunto con la ciudadanía. Eso es algo también que quedó claro ¿Y qué de tiempo le parte. dieron a Magua para presentar eso? Le dieron 30 días. ¿Término o plazo? Término. Término. Estamos, a, 45 entonces. estamos a 15 días de haber sido notificados con esa ¿Ya? sentencia. Yo he convocado a la empresa a una reunión de trabajo para justamente elaborar y contribuir en ese plan de contingencia con la participación ciudadana, porque eso es algo que no se puede excluir y es algo que nosotros desde la Defensoría lo hemos tenido como prioridad, que se tome en consideración todas las versiones, todas las quejas, todos los pedidos de la ciudadanía, porque son ellos los que pagan por el servicio, son ellos los que de una u otra manera, pues Gonzalo, se ven Gonzalo, afectados. por favor, si te puedes alejar un poquito de tu cámara. Ahí, Ok. ¿qué? Ahí, perfecto, ahí, dale, sí. Ok. Y es la ciudadanía, son los usuarios, los consumidores, las familias, los que deben aportar y no solamente aportar con el plan de contingencia, son los que deben controlar y vigilar que efectivamente se cumpla y se respete ese plan de contingencia, porque de ninguna manera pues vamos a permitir que esto quede sencillamente como una declaración de buen gesto. No, para nada. Aquí lo que queremos es que se tome en cuenta la ciudadanía, que también seguimos tratando con ellos, que insistan ser tomados en cuenta de parte del municipio de Daule y de parte de la empresa Magua, para que todos sus pedidos sean atendidos mediante este plan de contingencia que ya está dispuesto por el juez y que es de cumplimiento inmediato, porque Amagua no apeló a la sentencia, Ah, con lo cual aceptan lo que ha declarado el ya. juez, que es la vulneración a un servicio público de calidad y continuo. Ahora, aquí tendría usted entonces dos apelaciones. Primero, apelar a que les pongan medidas de reparación, porque no sirve de nada. Es como que a mí alguien me rompa la cabeza con un palo y el juez diga, sí, le rompieron a Vaquerizo la cabeza con un palo y fue XYZ. Y qué desgraciado que es XYZ. Y nada más, ¿cómo que nada más? Y la cabeza rota. La sentencia es insuficiente. Claro, Y es obviamente. y es deficiente en su parte resolutiva, pese a que en el análisis sí valida nuestra solicitud de declaratoria de vulneración de derechos, pero esa vulneración, esa declaratoria tiene que tener su respectiva Ya. medida de Esa es reparación una. integral. Y en el caso de Entonces, Daule, ustedes también van a apelar esa peregrina idea bueno, de que... allá en el tema de Daule lo que vamos a insistir ¿Qué van a hacer? es que se abra el expediente de sancionador como ente regulador del servicio que presta la empresa Amagua, porque eso es algo que ellos tienen la competencia de hacerlo y en eso también pues la ciudadanía tiene que estar muy atenta y vigilante de ese proceso porque corresponde que la empresa pública pues sustancie tal como lo informaron a la Defensoría en el primer acto que ellos emitieron, que iban a abrir un expediente sancionador Iban. por la falta No. del servicio y por la falta de comunicación de las acciones emprendidas de parte de la empresa. Y eso está clarísimo. Eso está clarísimo, evidenciado en un informe que ellos emitieron y que el día de la audiencia prácticamente lo desconocieron. Con lo cual también fue una prueba a nuestro favor aquella situación tan contradictoria. Desconocieron su propio informe. Así es, de Oiga, manera gente, vea, bastante manifiesta.
ahí uno solo puede tener dos explicaciones. O las personas que emiten ese informe y luego lo desconocen, solo hay dos alternativas. O son muy vivos o son muy bobos. Y yo siempre pienso en estos casos, especialmente cuando hay servicios compartidos de por medio, de que lo que son es vivos y no bobos. Y el señor alcalde de Daule debería saber que una de las cosas menos popular, porque aquí la policía no es como en Estados Unidos, que cada ciudad tiene su propia policía y el alcalde es responsable de lo bueno y lo malo. Bueno, aquí no hay la policía de responsabilidad municipal, pero el agua sí, porque la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Daule es el ente regulador del proveedor del servicio. Y si no regula y no trabaja para la gente, sino que trabaja para el concesionario, aparte de que huele a M, revela una gran estupidez. O sea, anótemelo para la gabardina acá del viernes. Para nosotros fue un hecho gravísimo. Yo lo dejé sentado dentro de la audiencia y ojo, cualquier persona interesada que quiera comprobar o verificar lo que estoy diciendo, están las grabaciones dentro del proceso constitucional. La empresa pública municipal fue a defender a la empresa prestadora del servicio y desconocieron el informe que nos habían emitido a nosotros, donde clara y expresamente señalaban que habían tenido responsabilidad. En verdad fue un hecho sumamente grave que nosotros pues estamos dentro de la competencia de la Defensoría esperando que se abra ese proceso sancionador para hacer la vigilancia y el debido proceso, que eso sí es competencia de la Defensoría. Recuerdo mis tiempos, hace muchas décadas, mis tiempos de estudiante del Colegio San José La Salle, cuando el maestro Tito Ciro Tomás de Pantaleón y Tapia, el de Elías Cuento, ¿no? En literatura, llegamos al siglo de oro español y para mí el segundo más grande escritor del siglo de oro español después de Cervantes es Quevedo, y Quevedo tiene un verso corto que cae en estas circunstancias y en estas y en otras parecidas, iguales o similares como anillo al dedo. Poderoso caballero es don dinero. No sigo con el verso porque es muy largo. Lo que pedimos, Rodolfo, y un poco para terminar esta intervención, y muchísimas gracias por la entrevista y el seguimiento al caso, que es a la ciudadanía efectúen sus reclamos, ejerzan su derecho, no solamente ante la Defensoría. Si problemas continúan, hay que ir al municipio de Daule, hay que ir a la empresa pública municipal. Ellos están agrupados porque viven en ciudadelas casi todas estructuradas y organizadas. Entonces ejerzan su derecho, comuniquen a la Defensoría, nosotros también los respaldamos, reforzamos los pedidos, pero es importantísimo sentar una cultura del respeto, de que cada quien es responsable de hacer respetar sus derechos, al margen del apoyo institucional que podamos dar, como en efecto lo hemos hecho y estamos siempre en esa predisposición, pero todas las personas que consideren que se sienten vulneradas, afectadas en su derecho a recibir un servicio público de calidad y continuo, tienen que ejercer su derecho para que motivadamente les contesten si tienen o no tienen motivadamente, razón. ¿No? Motivadamente, no es que te contesto porque me da la gana. Como manda la Constitución y sin ningún tipo de excepción. Y pueden y deben de ejercer su derecho al acceso a la información pública para saber cómo se realizan cualquier tipo de acto o programa para la comunidad. Porque eso es un derecho humano también contemplado en la Constitución y no hay que justificar por qué se solicita la información. El ciudadano es el principal fiscalizador del poder público de acuerdo al mandato constitucional y las instituciones están obligadas a contestar motivadamente. En ese sentido, Rodolfo, nosotros de la Defensoría del Pueblo somos el ente rector de transparencia y acceso a información pública, y también cualquier solicitud de estas que las instituciones no contesten, pueden hacer un pedido a la Defensoría y nosotros intervenimos para que sean contestadas. Una pregunta. Una persona en particular, porque todo el mundo tiene un medidor de agua, ¿no es cierto? Una persona en particular que de repente de un mes para otro le cuadruplican el consumo. Reclama al proveedor, estoy hablando de Guayaquil, ya. Los señores de Iteragua que ya
¿cuándo termina el contrato? Porque la Constitución es bien clara. Termina el contrato y chao, no hay cómo renovarlo. Ya, bueno. Triplican el consumo. En una casa donde vive una persona. Se reclama, van un día viernes a hacer una inspección. Obviamente no pudieron cortar el servicio porque estaba la persona que ayuda en la casa estaba haciendo lavado. Y contestan que está negado porque de la inspección del medidor, nunca inspeccionaron el medidor, nunca lo sacaron. Pregunto yo, a título individual también una persona puede ir a la Defensoría del Pueblo y decir, señor, estos individuos me están viendo las costuras, por no decir otras cosas. Ese es nuestro trabajo, Rodolfo, ese es nuestro día a día y nosotros con todo gusto tenemos aquí reclamos diarios en prestación de servicios públicos, en planillajes. Tenemos un amplio margen de resolución favorables después de la gestión que hacemos en la Defensoría y por supuesto también con énfasis cuando son vulnerados adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas. Nosotros estamos para intervenir en todos los casos, pero con mayor énfasis en grupos prioritarios. En ese sentido, pues acudan a la Defensoría, envíen un correo, si no pueden venir a nuestras oficinas en 9 de octubre y Pedro Carbo, piso 5, edificio del BIES. Nosotros recibimos su queja, inmediatamente abrimos el trámite. Como le digo, ese es nuestro día a día y es nuestra responsabilidad que se presten los servicios públicos de manera cálida, con calidad y eficientes. No, y además 9 de octubre y Pedro Carbo ya pues más céntrico, ¿qué quiere? Ya. Gonzalo, muchas gracias. Yo sé que usted se tiene que ir a una audiencia. Le agradezco mucho por habernos acompañado y aclarado el tema. Y no se puede tolerar que los jueces del nivel que sean emitan sentencias a medias o tampoco se puede tolerar que el controlador se ponga del lado del controlado y no del lado de la gente. Daule, estoy hablando del EMAPAT de Daule. Ya. Qué pena. Daule es uno de los 3 cantones originales de la provincia del Guaya, Santa Elena, Daule y Guayaquil. Pero ya sabemos lo que dijo don Francisco de Quevedo y Villegas. Mi querido Gonzalo, muchas gracias. Buenos días, lo tengo al tanto y le aviso si el caso que le mencioné necesita de la intervención de vuestra merced. Muy buenos días. Nos vamos a corte comercial, Nosotros seguimos aquí en la radio y vamos a ir por partes. Primero, el día de ayer, el presidente Trump, en una rueda de prensa, estaba el vicepresidente Vance, estaba... Ok. Dijo claramente, que habían disparado, ¿no? Disparado contra, él dijo boat, sí, luego se vio el video, una de esas lanchas rápidas con 3 o 4 motores fuera de borda para ir a toda velocidad. Se veía por la toma las cargas que llevaban allí, que no eran bloques ni de azúcar ni de nada, sino que y de repente en una de esas, ¡boom!, lo volaron. Aparentemente ahí iban, no era tan chiquito el bote porque iban 11 individuos, los cuales pues se han ido a reunir, quién sabe si con el señor o con el jefe de la consola esa, pero ya no están entre nosotros. Ya. Hay muchas interpretaciones del tema. Unos entienden que esto es el comienzo ya de acciones que probablemente sean específicas, coordinadas, selectivas, pero este hombre de una inteligencia extraterrestre, porque de verdad la inteligencia del señor Maduro, ¿qué digo? Maduro, realmente no es de este planeta, él es un ser sublime. ¿Sabes lo que dijo? Agárrense bien. De entre las varias barbaridades que ha dicho este individuo. Primero, que el que manda en Estados Unidos es la mafia de Miami. Y que el jefe de la mafia de Miami o el frontis de la mafia de Miami es Marco Rubio. Y que el verdadero poder en Estados Unidos no es Trump, sino Marco Rubio. O sea, viniendo de cualquier ser, otro ser, uno diría, uy, ¿qué le pasó? Viniendo de un individuo que cree que hay 5 puntos cardinales, uno dice, bueno, este es un imbécil. Otra vez. Sigamos.
porque no se quedó allí. Luego dijo, cuidado Mr. Trump, porque le dice Mr. Trump, ya, que Maduro quiere que usted se manche las manos con sangre latinoamericana, porque donde agreden a Venezuela esto será una guerra de toda Latinoamérica. ¿Quién te ha dicho esos pedazos de cojudo que, por ejemplo, Ecuador se va a meter a defenderte a ti? ¿Ah? Porque si te lo ha dicho gente que hace rato que no están en el poder y que pierden elección tras elección y que ni siquiera se pueden poner de acuerdo entre ellos, porque ya vamos a tocar ese tema después, puta, si por ese lado te despertaste, vuélvete a quedar dormido. Y si tú crees que la Argentina del presidente Milei te va a ir a ayudar, deja de fumar. A ver, coideario sería insultarlo al presidente Lula. A ver, porque a ver, Maduro no es el presidente de un país. Maduro se robó las elecciones, no es que hizo fraude, se las robó. Y el señor Lula da Silva fue muy claro, a mí el señor no me ha enseñado las actas, por tanto, él no es presidente. Ah, viene el otro, el socio de Maburro, Gustavo Petro, cuestiona ataque de Estados Unidos contra barco del tren de Aragua. Abre comillas, si esto es verdad es un asesinato. Señor Petro, deje de hablar huevadas. Usted pertenecía a una banda asesina, el M-19. Usted atacó la Corte Suprema de Colombia y la quemó en contubernio con el difunto Pablo Escobar. ¿O usted cree que aquí en Ecuador nosotros no leemos las noticias? Lo en toda la televisión. ¿Qué habla usted? ¿Por qué asesinato? ¿Que usted es juez? ¿Qué proceso judicial se sustanció para que alguien diga que esto es un asesinato? Porque para calificar algo de asesinato se necesita iniciar un proceso penal, se necesita que, dependiendo de la legislación, el juez o el jurado encuentren culpable de asesinato efectivamente a quien lo imputan, y ahí, y solo ahí, y si estamos en Ecuador, después de terminadas todas las instancias que da el debido proceso, ahí ya podremos hablar de asesinato. Pero ¿qué se puede esperar de un individuo que era el comandante Caca? No es que defecaba en la cara de los que secuestraba. ¿Cómo llegó tan bajo la Colombia que produjo brillanteces intelectuales de tener a este individuo? O sea, ¿qué había que hacer con los que llevaban droga? ¿Tirarles chocolates o tirarles flores? ¿O mandarles una carta de amor? No sé, pues Petro se mande cartas de amor con Maduro, no, amor platónico, por supuesto, yo no estoy insinuando ninguna otra cosa. Ya. Pero ¿de cuándo acá usted es juez para calificar de asesinato algo? Usted disculpe, pero para ser juez hay que estudiar leyes y yo tengo mis dudas de que usted pase algún examen en una universidad seria, ¿no? Porque no hay que escupir para arriba, ¿no? Aquí, lamentablemente, algunas universidades de este país son todo menos serias y han graduado a médicos que no tuvieron ningún empacho en ir a hacer fraude, a copiar en un examen encima en un país extranjero, arruinando la reputación de los ecuatorianos de bien, que somos la inmensa mayoría de este país. A ellos no hay cómo hacerles nada. ¿Por qué? Porque ellos no han hecho trampa para obtener, que sepamos, ¿no? ¿Quién sabe si copiaron o no copiaron cuando dieron los exámenes para pasar y ser reconocidos como médicos por la tal o cual universidad del Ecuador? Como ya son médicos no se puede hacer nada, pero en cambio los de la Francachela en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo están jolilo, digo el chino. Xi Jinping dijo tan jolilo, en los ecuatorianos bolacho. ¿Sabe por qué? No son médicos, están internados, son estudiantes todavía. Ergo, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, mi alma mater, tiene que tomar medidas las más drásticas posibles. Porque, a ver, que cualquier persona en un trabajo se ponga a beber en horas de trabajo, estos señores estaban de guardia, se llama horas de trabajo, ya. No importa la cantidad. 1, 4, 10, 14 o 40 botellas. Está mal. Perdón, que médicos o aspirantes a médicos hagan eso. No está mal. Es una aberración. Y entonces uno se empieza a preguntar qué clase de imbéciles carentes de inteligencia y ética está formando, en este caso lo voy a tener que decir con mucha pena, la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
El doctor Manrique Izquieta se está revolviendo en su tumba. Él fundó la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Guayaquil, porque al principio la Universidad Católica no tenía facultad de medicina. ¿Ya? Y si no recuerdo mal, quien prestó la plata para que se haga la universidad, se pueda construir el edificio para la Facultad de Medicina fue el Banco de Descuento, cuando su gerente general era don Rodrigo Icaza Cornejo, don Gonzalo Icaza Cornejo, que en paz descanse. Don Rodrigo era la previsora. Ya. Esa clase de médicos están sacando. Porque entre los copiones de Argentina también hay algunos, no todos, pero hay algunitos que se han graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ya contra eso me aclaró un miembro del Consejo de Educación Superior que contra eso no hay cómo hacer nada, porque además el delito de fraude fue en Argentina. Y entiendo ya que hay una denuncia, entiendo ya que estos tienen que haber salido disparados de Argentina, ¿ya? Pero no sin antes haber embarrado el nombre de los ecuatorianos. Como decían muchos comentaristas argentinos en televisión, usted llega a un lugar, ya estamos de nuevo en la radio, estoy hablando de los desgraciados estos que copiaron en Argentina. Médicos ya, no estudiantes, médicos. ¿Qué pasó? Que la fama que nos han dejado es que, decían los comentaristas de televisión argentina y los canales de YouTube y las redes sociales, que si uno va al médico y le toca un ecuatoriano, salga corriendo, le dicen, porque usted no sabe si ese individuo también copió. ¿Qué le parece? Habiendo excelentes médicos ecuatorianos que se graduaron, que siguieron la especialización en Argentina, obviamente sin hacer trampa. Pero como the mastermind, la mente maestra, el del influjo psíquico, para hablar con términos raros, de todo esto es el que copió con las gafas esas, pues. Y luego fue 9 veces al baño. También a quienes controlaron ese examen deberían también enjuiciarlos penalmente para saber cuánta plata les dieron para que dejen que alguien vaya 9 veces al baño en un examen. A mí me disculpa, pero yo en el colegio, si a alguien se le ocurría, voy a poner un ejemplo con mi maestro Nicolás Escandón Astudillo, yo nunca entendí esa materia, ¿no? Pasé de año por bondad de él. Si no, yo todavía estuviera en 5º año del colegio. Usted le decía en medio examen, don Nico, permiso para ir al baño, vaya Sambo, pero tiene 0. Y entonces uno tenía que aguantarse, o no aguantarse, pero usted no se podía ir al baño porque era 0. Sí, porque en un examen usted no se puede ir al baño en ningún otro lado. 9 veces. Nos odió a todos los ecuatorianos. Va a pasar mucho tiempo para que logremos lavar la buena reputación que siempre tuvimos, arruinada por este grupo de desgraciados a los que encima no se les puede hacer nada académicamente, porque aquí no hicieron el fraude, lo hicieron allá. Los otros, estaba hablando de esos sí son estudiantes, pues estaban internados de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Entonces yo decía que el doctor José Manrique Izquieta, que fundó la Facultad de Medicina, se debe estar revolviendo en la tumba. ¿Por qué él no fundó la Facultad de Medicina para que salgan estos esperpentos humanos a hacer barbaridades? Porque un individuo que está en un hospital, supongo que si estaba en el hospital es porque estaba de guardia, y se pone a beber, un médico, que en cualquier profesión está mal. Se la voy a poner simple, un controlador aéreo podría armar una francachela para emborracharse. No, puede causar una tragedia. Bueno, un médico también. Entonces yo espero que la Universidad Católica, en vez de sacar comunicados en fondo rojo, que en el fondo son huevadas, actúe. Y yo sí me cabreo, porque yo, pese a que estaba reciencito, primer añito, ya, yo fui miembro del comité de huelga que cambió la Universidad Católica, que era una especie de seminario, de colegio, con un gran canciller, un rector magnífico, un cuerpo de gobierno de 5 personas que lo nombraba el gran canciller, que no era otro que Bernardino Echeverría Ruiz, el arzobispo de Guayaquil, que podían ser o no ser parte de la universidad. No había consejo universitario, no, los decanos, o sea, era un colegio, un seminario. Bueno, se lo tumbamos. 7 meses duró la huelga, 6 meses. Nos terminamos tomando el Palacio Arzobispal y se fue. Y ganamos. Y ganamos para esto. Eso fue en el año 72. Nosotros no hicimos eso para que
cualquier desgraciado imbécil vaya a la universidad, lo gradúen. Va a tener que haber una investigación a fondo en la Facultad de Medicina. Está cordialmente invitado el rector de la universidad y el decano de la Facultad de Medicina para que vengan aquí, no a explicarme a mí, explicarle a la gente qué es lo que está pasando pues allí. ¿Qué clase de gente están graduando? Perdón, está ética en el pensum de medicina. Porque aquí, no me extraña, porque aquí hubo un ministro de Educación que eliminó ética y cívica porque dijo que había que dar más matemáticas y física. Claro, resultado, Glass y compañía, ¿no? Señores, la ética no puede estar ausente ni en la escuela, ni en el colegio, peor en la universidad. Y peor en la vida, ¿no? Porque no se necesita tener un título universitario para tener ética. Claro que algunos creen que ética es algún nombre de alguna nueva banda de rock, de heavy metal, no sé. No saben qué es. Porque usted le habla de Aristóteles, han de pensar que, puchica, ese ha de ser un baterista griego de una banda punk. Porque ese es el nivel de ignorancia al que se ha llegado. Porque, a ver, este país nunca fue un país de electores. Pero ahora, es peor. Peor. Vamos a dejar pasar esto. Yo hago una pregunta. ¿Qué va a hacer el Petro está buscando problemas, ¿no? Cuestiona el ataque y dice que esto es verdad, es un asesinato. Mira, imbécil, la volada del barco, ¿qué crees que es ese? Como Maduro, ¿tú crees que también es inteligencia artificial? Por suerte el año que viene hay elecciones en Colombia y se va hasta gentuza también. Ya. Me refiero a gentuza en el sentido de que son o narcotraficantes o cómplices del narcotráfico. Ya. Ahí. El que se dedica a eso es menos que gentuza. Es un conjunto de excrementos sólidos que camina y habla. O sea, ni siquiera es gentuza, va más allá. Ahí está la noticia de RTP, pugna entre Luisa González y Aquiles Álvarez por declaraciones respecto al cartel de los soles tras reunión con el gobierno. Sería de recordarle a la señora González que hasta donde yo me acuerdo, el señor alcalde de Guayaquil no es miembro de RC con el nombre que le pongan, porque ha tenido tantos nombres que uno hasta se confunde. Si yo no recuerdo mal, el alcalde de Guayaquil es miembro de Reto. R, porque es una. E-T-U. Sí, Reto y RC comienzan los dos con la misma letra. Hasta ahí llegó el parecido. Y entonces, ¿de cuándo acá la presidenta nacional de un partido, de un movimiento, porque eso siguen sin ser partido, hasta cuándo está alcahuetería de los movimientos, señor? O es partido político y todos jugamos con las mismas reglas, o chao, se lo elimina. Y como tienen un importante caudal de votación, que eso no se lo puede negar nadie, ¿qué están esperando para ser partido político? ¿Qué oscura trama mental hay para que sigan siendo movimiento? Bueno, a lo mejor le gusta el movimiento, ¿qué quiere que le diga? No sé. Por la edad puede ser que le guste. No, pero el señor González al twist no llegó. No, muy joven. Vamos al corte. Seguimos acá en las redes. Entonces, ¿qué le reclama? Si él no es de su partido, de su movimiento político. A. B. Con o sin razón, eso se quedará al criterio de cada uno, al no ser miembro del partido político, del movimiento político, de la señora González, el señor Álvarez no tiene por qué seguir los lineamientos o seguir el discurso absurdo, porque no hay otra explicación, absurdo, de que el cartel de los soles no existe. En el programa anterior, en la mañana en RTP, en la última parte, en la que el woke, emulando al Cid campeador, arremete, digo claramente desde cuándo se remonta el cartel, la noticia del cartel de los soles, desde 1992.
generales implicados, porque las charreteras de los generales venezolanos no llevan estrellas, no, llevan soles. Así una imagen del sol con las puntitas esas que supuestamente son los rayos que llegan acá. Bueno, en el año 92 Chávez no era nadie. Pues. O sea que no es que lo inventó Chávez. No. Pero desde el año 92 está documentado el cartel de los soles. Pero para la señora González, que ya puede estar optando para una maestría en cómo perder elecciones, 2 seguidas, ya no existe. O sea, es un invento. O sea, es como, vamos a ver si puedo hacer una comparación. Es como el cuento de la Caperucita Roja. ¿Qué es cuento? Ahora, hay gente que cree en eso y en cosas más raras, ¿no? Como por ejemplo en la tinta que vuela, que es otro pensamiento de la señora González. O de las papeletas que tienen un lado impregnado y un lado que rechaza. La tinta, ¿no? Seguramente tiene un contador de tiempo, porque si no, si fuera verdad que existiera eso, al momento de trazar la línea saltaría la tinta por rechazada. Es que ni siquiera tienen cerebro, carajo, para mentir bien. Pero bueno, yo lo felicito al señor alcalde. Yo con él tengo pocas coincidencias, ni futbolísticas, gracias a Dios. Pero lo felicito al señor alcalde. Porque cuando una persona, en este caso un hombre, que encima es alcalde de Guayaquil, que ocupa el sillón de Olmedo porque ganó la elección, ¿no? Ahí no lo sentaron a dedo, él ganó la elección. Se para firme y no deja que otros pretendan manipular las creencias u opiniones del alcalde de Guayaquil. Ahí estamos jodidos, como ciudad. Así que muy bien, señor alcalde, se lo felicita. Así como lo felicité por haber sido el único que tuvo las pelotas bien puestas para sacar esa bestialidad que era la estación civil este de la Metrovía en medio de una calle sin tránsito. Ahí no pasan carros. No, la Avenida de las Américas pasan 10 carros a la hora. ¿Cuántos miles de carros pasarán al día por la Avenida de las Américas? Algunos miles, ¿no es cierto? Debe de ser junto con la Avenida Quito, Machala y la continuación de Quito, que es la 25 de julio, las calles más transitadas de Guayaquil. Porque la perimetral no es una calle, por si acaso. Es una vía perimetral. A ver si aprendemos a usar el castellano, que es bien rico, justamente para poder definir las cosas bien. Perdón. Así que, nuevamente felicitaciones al señor alcalde. Y igual, regresamos al corte, igual estamos en la radio, estaba felicitando al alcalde por haberse parado tieso con el tema del cartel de los soles, y la señora González, que no tiene nada que ver con él porque él es de Reto, no de RC, le sale ahí a reclamar, sino a reclamar a la intersección de 9 de octubre y Pedro Caro. O 9 de octubre y Lorenzo de Garaycoa. En mis tiempos era Santa Elena. Sí, pues cuando yo tenía 11 años, 12 años, estaba en 6º grado, primer curso, si tomaba un taxi cuando iba con mi papá, porque yo plata para taxi, ¿de dónde? Y le decía, lléveme a Lorenzo de Garaycoa y 10 de agosto. El taxista se miraba y decía, ¿este cubo de dónde salió? 10 de agosto y Santa Elena, jefe, la plaza. ¿Ya? Pues Lorenzo de Garaycoa. Lo cual está muy bien. Entiendo que el coronel Lorenzo de Garaycoa fue un héroe de la independencia, nadie está reclamando, ni nadie le está negando que tenga su nombre, pero se llamaba Santa Elena. Y todo el mundo, no, se llamaba Lorenzo de Garaycoa, pero todo el mundo la conocía como Santa Elena, porque antes de que un consejo cantonal le cambie el nombre, esa calle se llamaba Santa Elena, como muchas otras calles de Guayaquil que le fueron cambiando los nombres, los consejos cantonales de acuerdo a las ideologías o a las mayorías. Por suerte a ninguno se le ha ocurrido cambiarle al Boulevard 9 de octubre el nombre, aunque ya no se usa la palabra Boulevard, que es el nombre. El nombre, si usted va y consulta los archivos municipales, ¿ya?, se llama Boulevard 9 de octubre, además en francés,
Boulevard. ¿Ya? Ese es el verdadero nombre. Es como el nombre de la calle inexistente, porque nadie sabe quién fue el señor P. y Casa. Uno dice P, Pedro, Pablo. No. Francisco de Paula y Casa lo redujeron a P. y Casa. Nadie lo ha corregido. Seguramente pues no les da el conocimiento, porque ahí no hay que pensar, es cuestión de conocer. Y se conoce el conocimiento, se adquiere leyendo, o viajando, o hablando con gente que sabe más que uno. Por eso es que yo invito a gente siempre que sabe más que yo, para aprender. Qué pena, ¿no? Hay otros que tienen el conocimiento infuso, porque el Señor, para los creyentes, cuando están entregados a Morfeo por si acaso es el dios del sueño, no, de los griegos, no vayan a pensar que estoy insinuando alguna otra barbaridad. Cuando están entregados a Morfeo, el Señor les insufla el conocimiento por el oído mientras duermen. Entonces ellos saben más que sus invitados. Entonces terminan invitando a un ingeniero para hablar de los puentes y ellos saben más de puentes que el ingeniero. En su puñetera vida han pisado una facultad de ingeniería, ¿no? Pues saben más. Son, ¿cómo es? ¿Cómo es la frasecita esta estúpida que hay? Formadores de opinión. Oiga, resulta que los cálculos estructurales de un puente no son opinables. O están bien hechos o están mal hechos. Y ahora ya no es como antes, que se hacía con la maldita regla de cálculo. Cada vez que me acuerdo de la regla de cálculo se me daña el día. No. Habían los calculistas. Ahora todo es programa de computación. Le va a discutir al programa, vaya por la sombrita. Volviendo al tema, felicitaciones al señor alcalde. La otra felicitación es por el Mercado Norte, porque eso es cerca de mi casa. Irresponsablemente cerraron el Mercado Norte para trasladar a los comerciantes a un galpón, porque fue un galpón que los trasladaron. En la esquina de Piedrahíta, porque hasta ahí se llama Piedrahíta, o una cuadra más allá también se llama Piedrahíta, creo, sí. Y Boyacá. Un galpón. Ahí lo pusieron. Empezaron a construir el mercado nuevo 2 cuadras más atrás, en la misma calle Piedrahíta, esquina con Jimena, el teniente coronel también creo que es Rafael Jimena. Bueno. Casi 6 años. O sea que uno pregunta qué estaban construyendo, el Empire State. No. Estaban construyendo una obra con perfiles y techo y 6 años. Eso se lo aplaudo. Pero sigue debiendo. ¿Qué va a pasar con la estructura anterior del Mercado Norte? Que para los cretinos que salieron diciendo que el centro de Guayaquil por el norte llegaba hasta la calle Loja, les recuerdo que el Mercado Norte, que está 2 cuadras más al sur que Loja, y por tanto, si el límite norte de Guayaquil era la Loja, ¿cómo es posible que en el frontispicio del mercado de Marras diga Mercado Norte de Guayaquil? O sea que la calle Padre Aguirre es ahí ya, ahí es Padre Aguirre, era el norte. Pero Loja, que está 2 cuadras más al norte, era el centro. Con el agravante de que 1 cuadra más al norte de Loja, sí sabe que está, ¿no? Porque todavía está el edificio, la cárcel municipal. Antes de que existiera la hacienda, la penitenciaría, como lo quieran llamar. Pero según estos, que edad tendrán que no saben cómo era Guayaquil, el norte de la calle Loja, el centro de la calle Loja. Santo Tomás dijo que la estupidez humana era infinita. ¿Sabe por qué? Eso ya Santo Tomás creo que era un hombre bondadoso. Por algo lo hicieron santo, no, lo hicieron santo por su deslumbrante inteligencia. Tenía que haber añadido, sí, la estupidez humana es infinita. ¿Y saben por qué? Porque es gratis. Si hubiera alguna manera de cobrarle un impuesto a los estúpidos, no es que desaparecerían, pero se quedarían callados. Y no hablarían estupideces porque les costaría plata. ¿No es cierto? El otro, el límite oeste del centro de Guayaquil, la calle Lorenzo de Garaycoa o Santa Elena.
Así. A ver, pero si Santa Elena era el límite oeste y Loja era el límite norte, quiere decir que el Parque de la Madre, que cuando yo estaba en el colegio era uno de los lugares más peligrosos de Guayaquil, era el centro. ¿Por qué no le preguntan a gente que tenga más de 30 años cómo era Guayaquil y cuál era el centro? El único límite en el que no le embarraron es el malecón, pues, ¿no? Porque después de eso ya no hay más calles, pues estaba el lodo en ese tiempo, ¿no es cierto? Ahora está el malecón 2000, pero igual ya no hay más calles, es el límite, ahí no hay vueltas, el este. No se pudieron, no es que no, a ver, no se equivocaron porque no hubo chance. ¿Qué iban a decir? El límite de Guayaquil por el este es en medio río Guayas, porque la gente andaba en canoa y llegaban los barcos, no jodan. Y por el sur lo llevaron. En el centro de Guayaquil llegaba hasta Clemente Ballén. Con las completas. Eso era lo que se llamaba el centro. A ver, en Argentina, bueno, Buenos Aires es una ciudad gigantesca, pero en Argentina hay el centro, pero hay el microcentro, que es el... Yo les acepto que me hablen de un centro ampliado con las cosas que han cambiado ahora, porque ahora el Parque de la Madre es un lugar donde no pasa nada, la cárcel municipal es un lugar vacío, y hablemos del microcentro, pero no me cambien con límites que no existieron en la vida. En 1960 o en 1970 vaya usted a decir que el Parque de la Madre estaba en el centro y lo llevaban a Lorenzo Ponce, porque ahí no se llamaba Instituto de Neurociencias, sino Lorenzo Ponce. Está loco. Okay. Terminado el tema, y nuevamente felicitaciones a don Aquiles Álvarez por su postura. El alcalde de Guayaquil no tiene por qué, sea quien sea y pertenezca al partido político o movimiento, porque todavía existen esas estupideces, quien sea, no puede permitir que le pretenda imponer una forma de pensar o una línea de conducta cualquier dirigente de cualquier partido que no sea el de él. Porque además si es alcalde de Guayaquil, yo asumo que el jefe de ese partido es él, pues, ¿no? ¿Quién era el jefe del Partido Social Cristiano cuando el ingeniero Febres Cordero fue 2 veces alcalde? Él. ¿Y quién era el jefe del Partido Social Cristiano cuando el abogado Jaime Nebot fue alcalde? Él. Ya, pues después el ingeniero se murió y al abogado Nebot le pusieron esa imposibilidad de que pueda volver a ser reelecto porque 2 periodos seguidos. Santo Tomás de Aquino y la estupidez humana. Y desde ahí nos jodimos. Porque también es verdad que Febres Cordero y Nebot dejaron la vara muy alta, y también es verdad que a la abogada Viteri le cayó el 2020 la pandemia. Y que eso le alteraba a cualquiera. Quizás a los otros 2 no. Pero eso le alteraba a cualquiera. Además que eso está en otra liga. Sí, no creo que nadie se vaya a resentir por eso. En otra liga. El ingeniero Febres Cordero recibió un municipio que era de todo, menos el municipio de Guayaquil. Ahí se vendían objetos robados, objetos no robados, se comerciaba con sustancias sujetas a fiscalización y se comerciaba también con personas en esa profesión antigua. Sí, prostitución. Y había miles de individuos que estaban enrolados y no existían, pero igual cobraban sueldo. Y lo saneó. Entonces la vara era muy alta. Después vino Nebot, la vara siguió siendo muy alta. Y es difícil, yo entiendo, es difícil. Muy difícil. Tremendamente difícil. Bordeando lo imposible, llegar a ese nivel. Vamos al corte comercial en la radio, seguimos aquí. Vean, para darles un ejemplo de lo difícil que es. En la década del 50, o sea, en la década que va del año 1951, o si lo quieren, no vamos a pelear, como dice 50, del 50 al 59. Un tal Juan Manuel Fangio ganó 5 veces el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Para los que no saben de automovilismo, la Fórmula 1 es la reina de las carreras.
la gente anda lento, 330, 340, 350 kilómetros en las rectas, ¿no? Obviamente. Y además con la tecnología ha cambiado todo. En la década del 50 no había ninguna tecnología. O sea, era lo que había. Cambios manuales, los carros eran unos tubos que... O sea, los pilotos de ahora no se subirían en eso. Se les da 3 veces diarrea. Bueno, ganó 5 campeonatos mundiales. Hubo que esperar a que aparezca el señor Michael Schumacher para que le rompa primero lo iguale y luego rompa el récord y tenga 7. Y luego llegó el señor Hamilton y también hizo 7. Hay una gran diferencia entre los 3. Juan Manuel Fangio ganó el campeonato mundial con Mercedes, con Ferrari y con Alfa Romeo, creo. Con 3 marcas distintas. El señor Schumacher, de los 7, ganó 2 con Benetton y 5 con Ferrari. El señor Hamilton ganó los 7 con Mercedes en la época que en la brecha tecnológica entre Mercedes y los demás era de este porte. Es como los 4 campeonatos del señor Vettel. Perdón, del señor... sí, Vettel hizo 4. Sí, pero ahí era más reñido. Del señor Verstappen, creo que lleva 3 o 4, ya voy a ver bien. Pero con un Red Bull que estaba en otro nivel. Cuando Fangio ganó los 5, los carros eran muy parecidos. No había una gran diferencia tecnológica porque no había mucha tecnología pues, en los carros. Estamos hablando de los carros de 1950. Entonces, ese nivel de volver a tener alcaldes como Febres Cordero y Nebot, ¿cuántos años nos va a tomar? ¿Los 30 y pico de años que tomó que le igualen el récord a Fangio y que lo sobrepasen? Porque el récord de Schumacher no lo ha sobrepasado nadie, ¿no? Porque el señor Hamilton, que cuando Mercedes perdió la gran ventaja tecnológica que tenía, se cambió de escudería, perdón, vayan a pensar una barbaridad, se fue a Ferrari. 7 veces campeón mundial, se tiraba los pedos con antena parabólica. Resulta que en Ferrari, el señor Hamilton tiene menos puntos que... Cada equipo tiene 2 corredores en carros distintos, obviamente, que Charles Leclerc, que nunca ha ganado un campeonato mundial, por si acaso, pero que tiene bastantes más puntos que el señor Hamilton con el mismo carro. Porque no es que cada escudería puede poner un modelo distinto, no, tiene que ser el mismo carro. Ahí es cuando uno ve quién es el que maneja mejor que el otro. Ahí está. Perdió la ventaja tecnológica y como dirían los españolitos, pues tío, pues anda que te zurzan. Ahí está. Y el otro día dijo que como no se ha acoplado al carro, que Ferrari debería dejarlo ir. ¿A dónde quieres irte? A McLaren, gran sapo. Ahorita que McLaren tiene una ventaja tecnológica que da pena. En la última carrera que fue este fin de semana, ustedes saben que los compuestos de llantas le dan a usted más velocidad o menos velocidad. El que le da más velocidad le da menos duración. El que le da más duración le da menos velocidad. Bueno, los 2 McLaren pusieron un neumático duro para el final de la carrera. Y el señor Verstappen, o Verstappen, en neerlandés, porque ahora hay que decir holandés, sino neerlandés, puso el rojo, que tiene la línea roja, que es el más rápido. ¿Sabe qué pasó? Que le sacaron en 2 vueltas, 3, 4 minutos de ventaja, con neumáticos duros, que normalmente dan entre 1,5 y 2 segundos más lentos que el otro. Porque en el medio hay uno, el intermedio, que ese es 1 segundo más lento. Bueno, con el lento de los lentos, igual lo revolcaron porque el McLaren está en otro nivel ahorita. Así como Mercedes estuvo 6 años o 7 años en otro nivel ahorita. Y en ese momento. Entonces, hay algunos a los que ni dándole McLaren la hacen. Y la reunión de ayer en el Palacio de Carondelet con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, no sabemos bien qué dijeron el señor Muñoz y el señor alcalde de Cuenca, que Gerhard me pasó el nombre ayer, pero ya se me volvió a confundir. El alcalde de Cuenca, ¿cómo es que se llama? Porque Lloret es el prefecto.
Él es el prefecto, el alcalde de Cuenca. Ya vamos a ver, porque está... Lo vamos a hacer miembro de la caballería prusiana. Ya. De ellos no sabemos qué hayan dicho, pero Álvarez se tiró al alcalde de Cuenca, señor Zamora. Ya, Cristian Zamora. Cristian sin H, no es ni CHR ni TH, es Cristian. Debe ser supongo yo que castellanización del nombre. Sí. Porque si no recuerdo mal, el nombre Cristian, su origen es nórdico. Y cuando digo nórdico hablo de Dinamarca, Noruega, Suecia. No es inglés, ni alemán. Bueno, ¿qué han dicho el señor Zamora y el señor Pavel Muñoz? No sabemos. Ellos creo que sí, el señor Muñoz me consta que es de RC5, pero él fue el que le escribió una carta al presidente Correa diciéndole que la conducción del movimiento no era abierta, no era democrática, bla, 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 y Correa los mandó al diablo más o menos. Pero bueno. Alguno podría decir que por qué comento tanto ahorita de Venezuela. Porque Pato o Gallareta, sea porque lo matan, sea porque lo extraen ahí en unas operaciones como en las películas, o sea porque los propios militares venezolanos lo voltean, Maduro no ve el fin de año. ¿No? O sea, no ve el fin de año como presidente usurpador de Venezuela. Puede que tampoco vea el fin de año porque esté muerto, está nuevamente en la radio. Estaba explicando que por qué comento tanto de Venezuela. Porque pase lo que pase, va probablemente a haber otra ola migratoria venezolana. Porque supongamos que lo sacan por fin a este narcoterrorista de Maduro y a su gallada, Padrino y como que Diosdado. ¿Qué nombres, Dios mío? Diosdado. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios se lo dio a Venezuela? No, pues ningún Dios es tan desgraciado. No puede ser, Diosdado. Okay. Y el otro se llama Vladimir, bueno, eso es un nombre ruso. Ya, increíble, ¿no? Vladimir es el verdadero nombre, no apellido, de Lenin. Vladimir, de Lenin el ruso, no de Lenin Moreno. No. Cuidado, se confunden. Vladimir Ilich. Ilich quiere decir hijo de Ilia. Los rusos usan ese patronímico. Vladimir Ilich Ulyanov, ese era el verdadero nombre de Lenin. Como estaba un poco largo y no sonaba bien, se lo cambió a Lenin. Ya. ¿Estamos? Aquí este man, ¿cómo es? Vladimir, y encima saben cuál es el apellido. Es Don Corleone, pues sí, es Padrino. El Padrino, eco. Grande. Le dan que le bese la mano. Este es otro cretino, otro sapo. Ya. Si pasa eso, igual el señor Maburro sacó, yo no sé si legal o legalmente, en la elección que perdió, sacó el 32% contra el 68% del señor González Urrutia. Es una paliza, más de 2-1. 36 puntos de ventaja. Pero ese 32%, como algunos se han dedicado a robar durante estos últimos 20 o 25 años, van a querer también salir pues como exiliados. Y lo peor es que ahí se nos viene una mafia de ladrones, de saqueadores de los fondos públicos. ¿Ya? Porque si ustedes aquí creen que se robó bastante porque había plata, calculen cómo habrán robado en un país que producía 3.300.000 barriles de petróleo al día. Creo que el récord histórico de Ecuador es 600.000. ¿No? Bueno, estos producían 3.300.000 barriles al día, todos los días, hasta que llegó Chávez. Y empezó a bajar. Y empezó a bajar. Y empezó a bajar. Y ahora igual producen más que nosotros, porque nosotros también nos fuimos a la M, sin Chávez, ¿no? Lo cual es grave. ¿Ya? Pero 3.300.000 barriles al día. Y PDVSA está quebrada. ¿Cómo lo habrán saqueado? O sea, allá han robado por decenas de miles de millones. Uno, todos los sicarios, todos los asesinos, los matones a sueldo, todos los de los colectivos que
salían dando balas a la gente, ametrallándola, que seguramente tampoco existen. Ya mismo me salen los mismos que están reclamando que el cartel de los soles no existe, también dirán que los colectivos en motocicleta que le disparaban a la gente tampoco existen, que son creación de la inteligencia artificial, que es la última imbecilidad de Maburro. O sea, los 11 muertos también los crearon con inteligencia artificial. Bueno. Entonces, sí, nos va a afectar. Lo que pasa en Venezuela nos va a afectar. ¿Qué tanto? No sé. Pero nos va a afectar. Porque si Maduro sigue teniendo la protección del jefe de la señora Consolesa y por alguna razón se queda más venezolanos de los que del 68% que votaron en contra de él, ya dirá, pues yo aquí me voy y tenemos otra ola migratoria. Así que no es que no nos va a hacer nada, sí, nos afecta. Hoy, volviendo con el tema de Venezuela, el señor Marco Rubio, que es el primer secretario de Estado en ser secretario de Estado y manejar la Agencia de Seguridad Nacional, es el primero después de Henry Kissinger. Para los que o no leen o no saben historia, son muy muchachitos, Henry Kissinger era primero era el consejero de Nixon y luego fue su secretario de Estado y también era el director de la Agencia de Seguridad Nacional. Desde Kissinger no ha vuelto a haber uno con los dos cargos hasta Marco Rubio. Nacido en Miami, hijo de inmigrantes cubanos que salieron de la maravillosa tiranía de Fidel Castro, que destruyó Cuba. Ya. Yo estuve en La Habana. Y uno dice, no puede ser. Porque uno todavía quedan vestigios de lo que era La Habana de los fines del 50 y principios del 60. Estaba a otro nivel. Bueno, ahora están al nivel de que si Rusia no les compraba el azúcar al doble del precio del mercado internacional y no les vendía el petróleo con un excedente para que lo revendan a la mitad del precio del mercado internacional, no hubieran durado 6 meses. Y cuando se acabó la Unión Soviética y Yeltsin y Gorbachev le dijeron Yucatán, que está con spray, yo no te doy más plata, vino el famoso periodo especial en el que se fue todo el mundo al diablo, en que no había nada, en que todo el que iba a Cuba lo que llevaba en la maleta era para regalar o para vender, si es que era tan desgraciado, desodorantes, jabón, toallas sanitarias, papel higiénico, pues no había nada. Nada de nada, hasta que subió Chávez y le empezó a regalar pues petróleo venezolano. Por eso es que ha durado, porque si no, no tienen cómo. No, Cuba no puede ser autosuficiente. Prácticamente, aparte de tabaco, caña de azúcar y ron y turismo, cuéntenme qué más tiene. Petróleo no tiene. Oro no tiene. Materiales, tierras raras no tiene. ¿De dónde Pecatamea? Pero bueno, así que pase lo que pase y que yo creo que va a pasar en este mes de septiembre, Ecuador, Colombia también, va a tener un coletazo, no sabemos de qué tamaño, de la situación de Venezuela. Ahora, el señor Rubio hoy ya está en México, en una reunión con la presidenta Sheinbaum, y según los analistas internacionales, Rubio va con una lista que va a pedir que los extraditen, pero no va con una lista de jefes de cartel de narcotráfico, no, va con una lista de políticos y funcionarios del gobierno, de los gobiernos mexicanos de los últimos años, y le va a decir a la señora Sheinbaum, ¿Pato o Gallareta? ¿De qué lado estás? Nada más. ¿De qué lado estás? Y acá, cuando venga, seguramente, entre otras conversaciones, porque el presidente Noboa, a diferencia de la señora Sheinbaum, es un aliado del presidente Trump, también le dirán, oiga, aquí hay una lista. Y el otro le va a decir, oiga, pues aquí le falta gente, debe completarle la lista. Y eso va a ir a hacer a todos los países de Latinoamérica.
porque ya Trump firmó una orden ejecutiva en la que dice que como el Cartel de los Soles es una organización narcoterrorista, las Fuerzas Armadas norteamericanas ya tienen la orden de irlos a buscar donde estén. O sea, en Venezuela, en Colombia, en donde estén, en México, porque el Cartel de los Soles comenzó como una subsidiaria pequeñita del papá de todos los carteles mexicanos desde el comienzo, el Cartel de Sinaloa. ¿Ya? Esos fueron los primeros y más fuertes traficantes de drogas de México a Estados Unidos. Allá a la heroína le llaman goma. Estos tuvieron el descaro de ponerle los gomeros de Sinaloa a un equipo de, no me acuerdo si era de béisbol o de fútbol americano. ¿Ya? De allí es que los dos primeros generales involucrados en el negocio de la droga, con quien trabajaban era con Sinaloa, con el cartel de Sinaloa. Y de allí el vínculo se fue haciendo más grande, 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 y son casi hermanos siameses. Entonces la señora Sheinbaum le tocó bailar con la más fea, porque lo que López Obrador hacía, porque López Obrador o fingía o estaba Pluto cada mañana que hablaba, porque órale, mira tú, uy Dios mío, daba pena oírlo hablar. Hasta, sí, ¿qué le pasa a este pobre hombre en la lengua? A ver, López Obrador no extraditó. No. Él, cuando los gringos le pedían un fulano, lo que hacía era que la Policía Federal o el Ejército lo cogía, lo dormían o lo rompían la cabeza, lo ponían esposado en un carro en la frontera, llévatelo. Ah, pero yo no lo he extraditado. Yo no he extraditado a nadie. No me acuerdo si son 43 o 47 casos de individuos vinculados al narcotráfico que amanecieron en Estados Unidos después de que lo pusieron en un carro en la frontera. Pero López Obrador no extraditó. Ahora la señora Sheinbaum no tiene cómo hacerse la loca porque no le van a pedir que los ponga en un carro en la frontera. Quieren extradiciones. O sea, Estados Unidos por fin y con hartísimo retraso parece que se decidió a pelear la guerra contra el narcotráfico de la forma que había que hacerlo, en origen. En origen. No es al revés como la pseudoizquierda quiere decir que hay cocaína porque hay mercado consumidor. No, señor, hay mercado consumidor porque hay cocaína. Yo le hago una pregunta a Marisela y a Gerhard. ¿Ustedes comerían atún si no hubiera atún? No. No hay atún. Supongamos que no hay atún, que se acabó el atún. Estoy poniendo ejemplo porque es un pez que ni siquiera produce colesterol, inofensivo. Pero si no lo hay, ¿cómo compro lo que no hay? Es un poco jodido, ¿no? Tiempo. Mañana jueves nos honra la ingeniera en medio ambiente Andrea González Nader, la segunda mitad del programa. Y mañana tengo a mi buen amigo Pablo Lucio Paredes, la primera hora. Nos vemos mañana. Sí me anotaste para la gabardina estos tipos del Lemapat de Daule, ¿no? Ya. Chicos, nos vemos mañana, ¿no? Chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.